Me da gusto saludar a los hermanos que hoy visitan Iglesia Bíblica de Puebla, Sublime Gracia. Agradecemos su visita, aquellos que vienen por primera vez y los que vienen por segunda, bienvenidos. Algunos están por allá que vienen, creo, por primera vez. Si quieren ponerse de pie, hay una familia, veo allá, para que al final podamos saludarles. Acá hay otra hermana que viene por segunda vez. Si se pone de pie, igual para que al final podamos saludarles, recibirles, ¿verdad? Bienvenidos, siéntanse en casa, ¿verdad? Y todos los demás, bienvenidos, hermanos. Si gustan tomar asiento, muchas gracias. Vamos, hermanos, a abrir las escrituras. Vamos a abrir las escrituras allá en el libro de Hechos, capítulo número 16. El libro de los Hechos, capítulo 16. Vamos a continuar con nuestro estudio expositivo de este libro. Y también saludamos a todos los que están en Facebook hoy, viéndonos, siguiéndonos. Qué gusto que estén ahí y que juntos podamos aprender de la palabra, de las escrituras. Gracias. Vamos a leer, hermanos. Estamos en el capítulo 16. Yo quisiera leer a partir del verso 19, hermanos. Si son tan amables de acompañarme y seguir la lectura, vamos a leer hasta el versículo número 34. Verso 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandamiento, mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y verso 34, y llevándolos a su casa, les puso a la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Vamos a orar, hermanos, y pedir la bendición de Dios en este momento.
Padre, gracias te damos porque en tu gracia nos permite reunirnos y también en tu gracia nos permite, Señor, hoy abrir tu palabra para estudiarla. Padre, ¿cómo pedimos que eso que le fue revelado al carcelero, eso que le fue anunciado, Señor, y la manera en la que él recibió la palabra, el evangelio de salvación, así podamos recibirlo nosotros este día? Padre, que todos los que escuchan en este día podamos tener oídos para oír y podamos tener abierto el corazón para recibir el mensaje. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Yo quise tomar estos versículos, aunque ya el pastor la semana anterior había ya hablado de parte de estos textos. Yo quisiera solo a manera de recordatorio que nos primero nos centráramos en dónde nos encontramos, en qué lugar estamos, para así poder ir uniendo, ir hilando, ¿verdad? El mensaje y los hechos, cómo fueron sucediendo. Nos encontramos, ¿dónde, hermanos? ¿En qué ciudad? Macedonia, el lugar, el pueblo, ¿cómo se llama la ciudad donde estamos? Filipos. Estamos en Filipos, estamos en Macedonia, ahí cerca, y estamos en una ciudad tomada por los romanos, hermanos. En el versículo 12 nosotros leemos, hermanos, que era una ciudad importante, y de allí dice el texto, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Era una colonia, era una ciudad importante que los romanos habían tomado, y por lo tanto puedo decirte que era una de las ciudades o de las primeras ciudades más importantes e influyentes de en este caso de Roma. Llegamos a este momento donde los amados, en la obra del Señor que el Señor les había encomendado, les cambia, por así decir, el plan misionero y para venir a estos lugares. Recordemos que ellos habían planeado, querían ir hacia otra dirección, y el Señor, dice, les prohíbe, y ven una visión de aquel hombre macedonio. Entonces ellos se dirigen hacia este lugar. Entonces llegamos también al momento donde los hermanos llegan a Filipos y comienzan a predicar el evangelio. Primero vemos a una mujer llamada Lidia convertirse, ser alcanzada por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y de cómo nuestros hermanos dicen que a la hora en el que las personas iban para reunirse, para orar ahí a la orilla de un río, nuestros hermanos también se dan cita a este lugar, y nuestros hermanos comienzan a predicar el evangelio de salvación. Lidia es alcanzada, Dios toca su corazón, abre su corazón, y Dios le ayuda a confiar en él para salvación. Entonces vemos la primer conversión en este lugar, en esta área. Después vemos a una muchacha endemoniada, hermanos. Vamos avanzando y vemos a una chica que está endemoniada. Esta es liberada por el poder y gracia de Dios. Este milagro, hermanos, donde una persona es liberada, también trajo como consecuencia, y son los versículos donde yo comencé a leer, verso 19, trajo grandes consecuencias, que los dueños de esta muchacha, hermanos, se enojaron y comenzaron a levantar falsas acusaciones en contra de los hermanos. Si nosotros decimos, ok, ¿qué hacen nuestros hermanos en la cárcel? Bueno, la razón es esta. La buena obra hecha a la muchacha, hermanos. Esta muchacha era esclava aparte. No fue del agrado, hermanos, de los dueños. Entonces, vemos primero que empiezan a levantar falsas acusaciones los dueños de esta chica.
de esta esclava, vemos que el negocio se les iba a venir abajo, o ya se les había venido abajo, y dice que viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo. Número uno, vemos que estos hombres pues levantan falsas acusaciones en este verso número 19, de tal manera que traen a nuestros hermanos a las autoridades. Vamos avanzando y vemos que más adelante, en el verso 19 y 20, nuestros hermanos son acusados de que eran alborotadores. Presentándolo a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Y cuando tú lees el contexto, nuestros hermanos en ningún momento estaban alborotando a la ciudad, ni mucho menos otra cosa similar. Simplemente había ocurrido un gran milagro. De los varios milagros que vemos en el libro de los Hechos, vemos la liberación de una muchacha endemoniada, y ahora esta chica, imagínate tú como aquel gadareno que viene a los pies, creo, del Señor y quiere seguirle, aquel gadareno. La gente de la misma ciudad viene y le dice: hey, mejor vete. Lo mismo, creo que el mismo sentir de aquel gadareno es liberado, y los hombres de la ciudad vienen y dicen: mejor vete de nuestros contornos, de estos lugares, porque si no el negocio se va a venir abajo. Era lo que creo nos deja ver el texto en los evangelios, y es lo mismo que está ocurriendo aquí. Es un hecho muy similar el que está pasando acá. Los hermanos son acusados de alborotadores. Esto es lo que algunos perciben, hermanos. Esto es lo que muchas personas ven desde lejos. Cuando no están cerquita y escuchan de lejos, ven desde lejos, ven al cristianismo como gente que es alborotadora, exactamente. Ven alborotadores, entonces. Y en el verso 21, mis hermanos, dice: enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer. Y dices: wow, ¿hasta dónde llega la mentira? Tú te impresionas. Vamos nosotros conectando los textos, vamos nosotros entendiendo nuevamente ese contexto, y perdón que lo vuelva a repetir, ya nuestro hermano, pero la semana anterior nos hablaba. Pero hermano, dime tú, ¿en qué momento los hermanos estaban hablando en contra de este pueblo o de sus costumbres? ¿Y qué más puedes decir? Bueno, pues somos romanos, no podemos, no nos es lícito recibir ni hacer. Casi, estos hombres son unos legalistas, quieren que nosotros hagamos como ellos, son alborotadores. Qué impresionante es una persona cuando vive en pecado, lo que puede llegar a hacer. Y creo que lo hemos visto. Hermanos, más adelante nuestros hermanos se les aplica un juicio injusto en el verso 22. Sí, se les aplica un juicio injusto, y en los versículos 23 nosotros vamos viendo cómo ellos son azotados y llevados a la cárcel. Verso número 23 y 24 quisiera leer acá, porque son los versículos donde estaremos nosotros profundizando y el Señor nos hable. Verso 23: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Es decir, pónmelos en un lugar seguro donde no se vayan a escapar. Quiero que los asegures bien, que los tengas en el lugar de máxima seguridad. Y dime tú, ¿cómo va a liberarse alguien? Verso 24: el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro
y les aseguró los pies en el cepo. Y dime tú cómo alguien metido los pies en dos maderos con hoyos, ¿verdad? Atados con cadenas de pies, ¿cómo alguien va a escaparse de un lugar así? ¿Cómo alguien va a escapar estando en esa condición? Bueno, la escritura, hermanos, en estos textos solo nos dice o nos hace ver y le llama el carcelero. No nos dice el nombre, no nos dice el apellido de esta persona. Fueron puestos bajo la custodia entonces del carcelero. Este, hermanos, dice que interpretó estrictamente sus instrucciones, o sea, recibe y ejecuta las instrucciones, hermanos. Él recibe instrucciones, recibe mandamiento y él ejecuta esas órdenes de sus superiores y asegura a los hombres de sus piernas o de sus pies en el cepo. En la parte, dice, aún más adentro de la prisión. Estos lugares, creo que nuestro hermano nos decía y compartía la semana anterior, por lo regular eran habitaciones muy pequeñas donde número uno no había luz alguna veces, no había iluminación, no había un lugar con una buena ventilación. Ustedes saben que hay momentos acá que sentimos un bochorno, un calor, porque el sol y hace que esto se empiece a calentar y tú no, estamos acá un poco con sueño y estamos aquí como, así como, me siento a veces como atontado por el sol, por el bochorno. Nuestros hermanos estaban en ese lugar profundo donde había calor, donde había humedad, donde las personas no tenían un baño lo más adecuado posible. Hermanos, estaban en un lugar donde nuestros hermanos era imposible que pudieran salir libres. Era imposible que pudieran salir libres. Entonces estaban en la celda hasta el fondo. Hasta el fondo estaban nuestros hermanos. La razón, la causa por el que ellos llegaron ahí, unos hombres con falsas acusaciones, con falsos argumentos, con engaño, traen a nuestros hermanos, a los magistrados. Wow, dices tú, las cosas que a veces llegan a suceder. Hermanos, estos cepos tenían a veces más de 2 agujeros para las piernas. A veces eran puestos 3, 2 personas en un mismo cepo. Eran ahí puestas en un mismo lugar. Eran puestos con cadenas. Eran asegurados de tal manera, hermanos, que cuando alguien llegaba a esta condición, a veces la persona se le entumecían los pies. No sé si a veces alguien te ha puesto así como que el pie, la pierna así sobre de ti, y llega un momento en el que te cansas. Nuestros hermanos estaban en una condición todo el tiempo, así. Y te cansas porque ya no lo aguantas y si sigue ahí el pie o algo pesado, se te empieza a dormir los pies. Bueno, nuestros hermanos no tenían un tiempo de descanso en el que pudieran decir, bueno, hazme un ladito esto, ¿no? No había comodidad alguna para ellos. Entonces, nuestros hermanos estaban ahí. Ellos no podían separarse, no podían apartarse, no podían tener un rato de paz. Había una gran incomodidad. Habían dolores tal vez en sus pies. Había adormecimiento tal vez en los pies. Ahí estaban nuestros hermanos. No era asunto del carcelero, hermanos. Pensar en la comodidad de los presos no era asunto del carcelero, hermanos.
no era no podía él estar viendo, ya estás cansado. Habían órdenes, habían instrucciones para el carcelero y él solo ejecutaba lo que se le decía. No era un hombre sentimental aquí. No era un hombre compasivo, déjame decirte, este varón, el carcelero. Él estaba ahí para asegurarse de que no escaparan. Estaba ahí para hacer bien su trabajo. Él estaba ahí porque tal vez había pasado ciertas pruebas y él había calificado para estar en una cárcel para poder resguardar a presos. Algunos malhechores, algunos tal vez asesinos, algunos sí alborotadores, algunos tal vez revolucionarios, sí. Él estaba capacitado y tenía esas cualidades para poder tener o guardar el orden en su ciudad. Él tenía esa capacidad, esas cualidades. Es posible que este mismo carcelero o fuera un soldado retirado, un soldado romano retirado. Es muy posible, hermanos, que este hombre fue un soldado retirado que, repito, había pasado por ciertas pruebas y déjame decirte, era el hombre indicado que debía de estar ahí en la cárcel. Estamos hablando de esta tercera persona. Hemos hablado ya de Lidia, ya se nos habló acerca de esta muchacha endemoniada. Estamos centrando nuestra atención en esta tercera persona de la ciudad de Filipos. Déjame decirte que de acá nació una iglesia que fue de gran bendición para el apóstol Pablo, hermanos. Cuando nosotros leemos la carta, la epístola del apóstol Pablo a los filipenses, te darás cuenta que fue una iglesia que amó a aquel que los instruyó, que los instruía, hermanos. No había una iglesia en todos esos lugares, hermanos, que estuvo y apoyó el ministerio del apóstol Pablo. No hubo una iglesia como esta. No había una iglesia como la iglesia de Filipos, que ayudara, que se despojara, que se diera, que ayudara, que aún en la prisión ellos estuvieran ahí. La iglesia de Filipos. Por lo tanto, era una iglesia muy amada. Repito, de aquí nace una iglesia, hermanos. De estos eventos nace una iglesia. Yo no sé qué Dios quiera hacer con nuestras vidas y en un momento dado aún permita que tú y yo pisemos una cárcel. ¿Cuáles son los planes de Dios para cada uno de nosotros? No lo sabemos a veces. Entonces, hermanos, decía que tal vez este hombre era un soldado retirado con cualidades tal vez admirables. Esto, hermanos, no incluía que este hombre tenía que ser así como tierno para con las personas que trataba. Esto no incluía, él era un hombre rudo, él era un hombre duro. Era un hombre que procuraba que las órdenes que recibía se ejecutaran tal cual, hermanos. Tal cual. No estaba jugando él a los policías. Él no estaba jugando a los policías y ladrones, algo así. No estaba jugando. Él era un hombre serio. Él era un hombre que ejecutaba las instrucciones al pie de la letra. Sin embargo, hermanos, este hombre es la tercera persona, yo decía, en Filipos, a quien Lucas describe como una persona que fue afectada por el poder salvador de Cristo, por el poder del evangelio, hermanos. Era un personaje, hermanos, completamente distinto, tanto de Lidia como de la divina. Es un personaje muy diferente a las otras dos. Y fue necesario, de hecho, un terremoto y un enfrentamiento con la misma muerte.
para hacerle pensar en su salvación. Pero el mismo evangelio que había bendecido a esas dos mujeres, le traía ahora la bendición, hermanos, a él. Quisiera que veamos aquí, aprendamos un principio importante, hermanos. La confianza en Dios trae esperanza, trae gozo y trae paz en los siervos de Dios cuando están haciendo su voluntad. Quisiera que aprendamos este principio. Aquí en el versículo número 25 dice la escritura: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, hermanos, y los presos los oían. Verso 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Hermanos, Lucas como que quiere llamar nuestra atención sobre estos pequeños detalles. Lucas quiere llamar nuestra atención sobre estos detalles, hermanos, que los hermanos a medianoche estaban orando y estaban cantando. Pero no solo eso, los prisioneros que estaban ahí junto a ellos, cerca de ellos, también estaban oyendo atentamente. Número 1, a las oraciones, y número 2, a los cánticos que nuestros hermanos estaban haciendo ahí en la cárcel. Por eso yo digo, aquí yo aprendo algo importante, que la confianza en Dios, hermanos, trae esperanza, trae gozo, trae paz en aquellos hermanos, en aquellos siervos, en aquellos cristianos que están haciendo la voluntad correcta de Dios. Y cuando nosotros leemos que estaban orando, nos preguntamos, ¿qué estarían orando nuestros hermanos? ¿No te viene la pregunta también a ti? ¿No te surge también la pregunta? ¿Qué estarían orando nuestros hermanos? ¿Qué estarían cantando nuestros hermanos? ¿Qué estarían orando en este momento Pablo y Silas, los otros dos hermanos, Timoteo y Lucas? De ellos no nos dice que estuvieran ahí, porque ellos eran gentiles, uno medio gentil, Timoteo. Por eso es que no los llevaron a la cárcel, pero estos dos hermanos estaban ahí. ¿Qué estarían orando nuestros hermanos? La verdad es que, hermanos, no lo sabemos. No lo sabemos qué estuvieran orando estos hermanos. Pero sí, hermanos, yo he escuchado la oración del Señor de estos hermanos. He escuchado la oración de su Señor, de estos hermanos. No sé si tú oíste esa oración allá en los evangelios, cuando estaba siendo también torturado y clavado en la cruz. Oraba: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor de estos hermanos, el mismo que los estaba guiando a estos hermanos. Él oraba cuando estaba en una misma condición, algo similar a ellos, no igual a ellos, algo similar a ellos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa oración que nuestro Señor estaba haciendo en la cruz llevó a una persona a darse cuenta de su condición pecadora, de tal manera que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermanos, un hombre estaba oyendo a nuestro Señor orar y él clama: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estaba haciendo una oración de ruego, estaba haciendo una oración de súplica. Y hermanos, yo no dudo que nuestros hermanos estaban suplicando por la vida de aquellos que estaban a su alrededor, por aquellos que tal vez los habían golpeado. Yo no dudo que estaban orando, es solamente mi imaginación tal vez,
No dudo que estaban orando por el mismo carcelero que los había atado en el cepo. Y sobre todo, que se haga tu voluntad y no la mía. No dudo que estos hombres, estos hermanos, estaban también orando, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Y estaban cantando, hermanos. Ahora, ¿qué estarían entonando nuestros hermanos? Surge la gran pregunta, ¿qué estarían cantando? Hermano, si tú estuvieras ahí con ellos, ¿qué canto estarías entonando tal vez? Si tú hubieras acompañado a los hermanos, número uno, hubieras sido azotado. Tienes la espalda despedazada. ¿No habían sido azotados? Habían sido azotados fuertemente, brutalmente, podemos decir. Los ejecutores del castigo no eran compasivos, no mostraban compasión, trataban a veces a la gente como bestias, como animales, para hacerles ver que hicieron mal. Tenían la espalda despedazada nuestros hermanos. Y estaban entonando algunos cánticos. Estaban ahí los hermanos. ¿Qué canto estuvieras tú tal vez entonando con ellos? No sé, pero me viene a la mente, oh Dios eterno, tu misericordia, ni una. No dudo que estarían entonando ese himno y que estarían diciendo, oh, tu fidelidad. No dudo que estarían cantando y afirmando el llamado que el Señor les había hecho. De hecho, no era la primera vez que ellos que Pablo principalmente había sido llevado a la cárcel o azotado. Lo cierto es que nuestros hermanos oraban y cantaban mientras estaban ahí. Pablo y Silas entonces alrededor de la medianoche, los presos oyendo sonidos que provenían de aquella celda que estaba en lo profundo del lugar, no eran de queja, no eran de maldición, sino de oración y de cánticos a Dios. Las piernas, dijo Tertuliano, las piernas no sienten nada en el cepo cuando el corazón está en el cielo. Esto dijo Tertuliano, uno de los padres de la iglesia. Las piernas no sienten nada en el cepo cuando el corazón está en el cielo. Un hombre que también fue mártir. Un hombre que también sufrió el martirio por la causa de Cristo. Podemos decir que estaban en paz, porque estaban siendo dirigidos por Dios a través de su Espíritu Santo. Estaban haciendo la voluntad de Dios. Podemos ver también aquí cómo Dios mueve el mismo mundo, las cosas visibles y las cosas invisibles, para acercar a un hombre hacia Él, hacia Dios. Versículo número 26, hermanos. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hermanos, tanto el reino sobrenatural como el natural están bajo el control soberano de Dios. Y los usa, hermanos, con propósitos muchas veces de traernos a Él. Dios a veces mueve las cosas
Y trae cosas como estas solo con un propósito: atraernos hacia Él. De otra manera, a veces nosotros no entenderíamos. De otra manera, este hombre duro, o este hombre rudo, este hombre hostil, este hombre que ejecutaba órdenes con toda severidad, tal vez nunca hubiera volteado su corazón a Dios, su mirada a Dios. Dios sabe, Dios conoce la forma, el momento, cómo hacer para que tú y yo podamos ser atraídos hacia Él, podamos ser acercados a Él. ¿No es cierto que Dios ha utilizado diferentes maneras? Tú y yo estamos aquí hoy y mira cómo es que llegamos. ¿Cómo llegamos todos aquí? ¿Cómo llegaste a Iglesia Bíblica de Puebla Sublime Gracia? O tal vez ya tienes el conocimiento de Dios, de Cristo, del perdón de los pecados. Tal vez tú ya venías caminando en el Señor ya hace tiempo, pero Dios a veces utilizó diferentes medios, maneras, formas para poder atraernos hacia Él. Dios utiliza siempre las cosas para sus propósitos. La pregunta aquí sería: ¿será que Dios abrió las puertas de la cárcel y rompió las cadenas de los prisioneros para que Pablo y Silas pudieran escapar? ¿O será que Dios tenía otros planes? Y el verso 27 nos muestra, nos va mostrando esos planes que Él tiene, hermanos. Nos va enseñando los propósitos redentores. Verso 27 dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Hermanos, cuando el ángel libera a Pedro, nosotros leemos en este mismo libro de Hechos, capítulo 12, verso 19, que Herodes ejecutó a sus guardas por haber descuidado sus obligaciones, es decir, por haber dejado ir libre a Pedro, aunque no fueron ellos, sino que el ángel de Dios vino y abrió la celda, las cadenas se cayeron, se rompieron y él pudo salir libre. El carcelero sabe que le quitarán la vida. El carcelero sabe, o todos los carceleros sabían, que si un solo prisionero se escapaba, los hombres eran ejecutados también. Y aquí todas las puertas estaban abiertas. Entonces lo más probable que más de uno se haya escapado. Así pensaba este hombre. Un soldado, hermano, romano que permitía, repito, escapar a un prisionero, cualquiera que fuera la causa, cualquiera que fuera la razón, pagaba con su propia vida. Pagaba con su propia vida. En lugar de anticipar la humillación y dolorosa ejecución que sin duda llegaría, el carcelero prefirió matarse inmediatamente. Prefería matarse primero antes que ser ejecutado, antes que los demás compañeros lo pudieran ver. Fulano de tal, el carcelero, se le fueron varias personas o una persona, iba a ser ejecutado. No quería llegar a ese momento. Él quería quitarse la vida con su propia espada. Con su propia espada. Antes de que pudiera hacer eso, hermanos, una voz salió de la oscuridad y lo detuvo. Verso
Verso 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. La voz que tal vez salvó su vida, la voz que él escuchó fue de esperanza, hermanos. Fue de esperanza, fue de aliento para él. Este hombre, Dios mismo, hermanos, Dios mismo, acomodando las cosas, como decimos, orquestando todo esto para traer a un hombre al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tuvo, repito, que haber traído un terremoto. Tuvo que haberlo confrontado aún, traído a la misma, casi a la puerta, al último paso de la muerte, para que este hombre pudiera reaccionar y poder reconocer que él también necesitaba de perdón, de gracia, de salvación. Dios tuvo que utilizar todo esto para atraerlo hacia él. Podemos también preguntarnos, hermanos, ¿por qué los otros prisioneros no intentaron escapar? Y probablemente la respuesta no está en la escritura, pero podemos pensar que también estaban siendo tratados por Dios. Estaban siendo tratados por Dios. Estaban siendo tratados por el Espíritu Santo, por las oraciones, por los cánticos, por la fe de estos hombres que estaban encarcelados junto con ellos. Tal vez la fe de estos hombres hizo que aquellos se detuvieran para no escapar. El temor había, creo, invadido toda la cárcel. El temor había invadido ese lugar, había llegado a ese lugar, había bajado a ese lugar y los hombres no escaparon. Hermanos, yo creo que estos hombres también estaban reconociendo su condición pecadora. No sé, como dijera alguien por ahí en el 2017, cuando llega ese temblor, terremoto prácticamente acá, fue en Morelos, sacude varios estados. Fue una sacudida tan fuerte que créeme, yo estaba asustado. Estaba asustado, escuchaba como que la tierra se abría, como que un sonido por debajo de la tierra iba así, corriendo. Pero sentía como que la tierra se abría. Estaba al lado de mi vehículo y yo veía cómo se hacía de una forma y estaba clamando a Dios, definitivamente. Y yo no dudo que estos hombres estaban clamando a Dios también. Estos hombres estaban clamando a Dios también. Si nunca habían orado, creo que en ese momento comenzaron a orar. Si no sabían pedir misericordia, en ese momento estaban pidiendo misericordia. Estaban pidiendo ayuda a Dios. Y Dios estaba ahí, hermanos. Y Dios estaba ahí, haciéndose presente para venir a estas almas. Fuera como fuera, entonces todos permanecieron ahí dentro. Y vemos cómo está el hombre más duro, hermanos. Ese verso número 29 es interesante. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Verso 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y es interesante porque vemos cómo el hombre más duro no puede contra Dios. Vemos cómo la soberbia del hombre, la dureza del hombre, del ser humano, no puede contra Dios. Aún el hombre más duro puede humillarlo.
Eso vemos en la vida de Nabucodonosor, hermanos. Eso es lo que vemos en la vida de aquel rey. Había conquistado casi a todo el mundo y Dios quiso rebajarlo a nivel de una bestia. Y llegó un momento en el que él reconoce a Dios, viene lucidez a su vida y reconoce a Dios. A veces nos podemos ensoberbecer, nos podemos endurecer, pero Dios sabe cómo tratar aún al hombre más insensible y duro de la tierra, hasta hacerlo como un niño, y para hacerle reconocer que es un pecador y que necesita también a Jesucristo. Hoy estoy acá por eso, porque el Señor me humilló. El Señor me trató también a mí, como también te trató a ti. Yo no sé si fuiste como yo, que a lo mejor en algún momento cuando alguien llegó a compartirnos a la puerta de nuestra casa y dijimos, para seguir ese camino, no estoy loco para seguir ese camino. Tal vez tú dijiste algo similar, pero hermanos, el Señor sabe cómo tratar al hombre duro y soberbio, altivo, y hacerlo humilde, hacerlo sumiso, hacer un hombre moldeable por su mano, por su espíritu. El Señor tiene ese poder, hermanos. Ahora veamos, hermanos, cómo viene el evangelio de salvación, cómo se le anuncia el evangelio de salvación a este hombre. Verso número 30, hermanos. Dice acá, y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Creo que, hermanos, dice, estamos leyendo el texto. La pregunta más importante que debemos hacernos todos es esta misma, hermanos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Hermanos, la pregunta era muy sincera. La pregunta era muy genuina. Provenía de un corazón que necesitaba de Dios, que necesitaba de la misericordia. El oficial romano sabía que había que hallar orientación para poder encontrar la salvación, el perdón de sus pecados, y sabía también este hombre que estaba delante de los mensajeros de Dios. Por lo tanto, este hombre es interesante porque el verso 29 dice que se postra a los pies para rogar, para clamar por dirección. Yo sé que en otro momento ha habido algo similar, por ejemplo, allá en el libro de Lucas. Ahorita lo veremos. Pero, hermanos, se postró ante los pies de estos hombres, los saca fuera, hermanos, y con todo respeto y con toda reverencia, él clama a ellos, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Tú y yo tenemos que hacernos esa pregunta también. Y tenemos que también ver si sale de un corazón necesitado como el de este hombre, este carcelero, o sale de un corazón como de aquel hombre del libro de Lucas, de Marcos, de Mateo. El joven rico me refiero. Aquel joven rico vino y la escritura dice que se postró también. Se postró también y le pregunta a nuestro Señor, ¿qué cosa debo de hacer para ser salvo? Es interesante. Es interesante porque a ese hombre también se le muestra el camino. También se le muestra o se le predica el evangelio mismo que este hombre se le predicó. La misma persona que estaba hablando a este carcelero, el Espíritu Santo, le estaba hablando a aquel hombre rico. Y es la misma persona que nos habla a nosotros también. Dios es el que nos habla. Dios es el que hace la misma pregunta. Nos lleva a confrontarnos con nuestra condición pecadora. Y creo que también nosotros debemos preguntar entonces,
¿Qué debo hacer para ser salvo? Y aquel hombre, el Señor con mucha paciencia, la Escritura dice, nota bien los evangelios, pero hay unas palabras que dice que cuando Él ve a aquel hombre, dice que le amó. ¿Sí has leído esa parte, hermano? Dice que amó a aquel hombre, aquel le llama joven rico. No sabemos la edad de ese hombre, le llama joven rico. Y bueno, entre los judíos se decía que un joven, pues era un joven a partir de los 12 años a los 35 años, era un hombre joven. Hoy tú vas por el mercado y te dicen joven, ¿verdad? Y a veces yo sé que se equivocan. La escritura no se equivoca, hermanos. Lo cierto es que también vino un hombre. Y quisiera leer rápidamente Lucas 18, a ver. Lucas 18, verso número 18. Dice así, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿No quieres eso también, hermano? ¿No también tú pudieras preguntarle a nuestro Dios hoy, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Sabes qué nos respondería nuestro Señor hoy? Lo mismo que le respondió aquel hombre. Mas Jesús llamando le dijo, perdón, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Es decir, ¿estás entendiendo primero que tú eres un pecador? No hay nadie bueno sobre la tierra. No hay nadie que pueda ser bueno en este mundo. Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Por supuesto que estaba viniendo a la persona correcta. Pero lo primero que quería que entendiera es, ¿estás entendiendo tu condición pecadora? A diferencia del carcelero, él sí estaba entendiendo su condición pecadora. Él estaba entendiendo que necesitaba de perdón, necesitaba de gracia para poder ser salvo. Los mandamientos, sabes, dice el verso 20, no adulterarás, etcétera, etcétera. Y él, hermanos, dice esto lo he guardado desde mi juventud. El texto pareciera que nos dice como que la salvación es a través de alguna obra, pero no es así. Todo comienza reconociendo al Salvador y reconociendo nuestra condición pecadora. Todo comienza reconociéndonos como pecadores y es lo que este joven rico no pudo entender. Este hombre, el carcelero del que estamos hablando, estaba expresando lo profundo del anhelo de su corazón de estar a cuentas con Dios, hermanos. Él estaba expresando lo que había muy dentro de su corazón y del anhelo que tenía de recibir perdón de pecados de parte de Dios. De ahí que sale la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Pareciera una simple pregunta del carcelero. Y los misioneros, hermanos, dieron igualmente una respuesta aparentemente simple, pero a la vez directa.
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La salvación no es por obras. La salvación no es algo que tú hagas. De hecho, la pregunta del joven rico si era algo así. ¿Qué debo hacer? En pocas palabras, ¿qué obra hago? ¿En verdad quieres hacer alguna obra? Ok, haz esta obra. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿En verdad quieres hacer una obra? Repito, no entendía su condición pecadora. Y él sí buscaba como que si hago algo, si hago alguna obra que él me diga, voy a ser salvo. Amadas personas, cuando nosotros nos acercamos a Dios, a veces lo hacemos también como buscando alguna buena obra o como que el Señor te quiere dar por tu lado amable y te quiere, como que quieres oír, ahí la llevas. No eres tan malo. A veces como que queremos oír, no eres igual que los demás. Y tú como que quieres tener paz en tu corazón. Como que queremos oír un mensaje de ese tipo. Pero amados, no necesitamos oír un mensaje de ese tipo. Necesitamos oír en verdad la voluntad de Dios para nuestras vidas. Necesitamos hacer a un lado nuestras justicias propias y entender, hermanos, como este hombre que se le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La salvación solo le pertenece a Dios. El perdón de pecados solo le pertenece a Dios, a nadie más, ni es por ninguna buena obra. Necesitamos entender que la salvación, repito, es totalmente por fe en el Señor, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hechos 4, verso 12 dice que en ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4, 12. ¿Y sabes qué? En el libro de los Hechos hay por lo menos 20 textos que dicen lo mismo, aseguran lo mismo, que la salvación es totalmente por fe en el Señor Jesucristo. Por lo menos en el libro de los Hechos estuve revisando, anoté 20 textos. Hermano, puede que hayan más. Puede que hayan más textos, pero pude notar o anotar 20 textos. Solo en el libro de los Hechos. Y anoté otros 20 textos, por lo menos en las cartas del apóstol Pablo. Que la salvación es total y completamente solo en nuestro Señor Jesucristo. Otros 20. ¿Y sabes qué? Hay más textos que dicen lo mismo en los 4 evangelios. Eso debe de llenar de esperanza a nuestro corazón. Eso trae esperanza a nuestro corazón. No es por obras. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué significa esto? Primero, hermanos, creer que Él es quien afirmó ser. Cuando Él dijo, el Padre y yo uno somos, estaba diciendo algo grande. En pocas palabras, yo soy Dios también. Eso es lo que estaba diciendo. Eso es lo que estaba diciendo, hermanos. El apóstol Juan escribió, pero estas señales o estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo
tengáis vida en su nombre. Llevémonos de tarea y anotemos cuántos textos habrán en los evangelios donde nos digan que solamente es por fe en nuestro Señor Jesucristo. Aquí está uno de ellos. El apóstol Juan escribió esto casi en los últimos versículos, es Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Hermanos, el Señor y el apóstol Juan están diciendo, Él es el Hijo de Dios. Él es Dios. Y para que creyendo en Él, en Cristo, tengáis vida en su nombre. Él es la resurrección y la vida, hermanos. Y dijo que el que creyera en Él, aunque esté muerto, vivirá. Wow. Número uno, entonces, tenemos que creer, hermanos, que Él es quien afirmó ser. Segundo, significa creer en lo que hizo, hermanos. Creer en lo que hizo. Pablo resumió en pocas palabras la obra de Cristo en 1 Corintios capítulo 15, verso 3 al 4, dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hemos nosotros de creer, hermanos. Hemos de creer nosotros en lo que Él hizo y por qué lo hizo, hermanos. Hay una razón el por qué murió en la cruz conforme a las Escrituras. Y la única razón éramos nosotros, para darnos vida, vida en abundancia, vida eterna, hermanos. Por lo tanto, despójate de tus buenas obras. Haz a un lado tus buenas obras y ven a los brazos de Cristo confiado hoy. Yo te quiero exhortar a que dejes de tratar de hacer buenas obras para alcanzar la gracia y perdón de Dios. Eso no sirve. Son basura. Son hojas muertas, secas, hojarascas. No sirven delante de Dios. Quiere que vengamos en confianza y nos arrojemos a sus brazos, que podamos confiar en Él. Él es Dios. Él vino y murió en la cruz para darnos vida. Él vino y murió en la cruz para que tú no pagaras la consecuencia de tu pecado, para darte perdón. Hermanos, en los versos siguientes del 32, dice, y le hablaron las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El mensaje de salvación fue predicado no solo al carcelero. Cuando nosotros estamos leyendo el verso número 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, no está dando exactamente así como una promesa. Hemos de entender, hermanos, que la salvación no es que tú has creído y en automático tu familia también ya es cristiana o ya es perdonada.
no es eso, hermanos. No es esto lo que exactamente nos está diciendo el texto. Nuestra familia también necesita escuchar el evangelio que puede dar salvación a las personas, a las almas. Yo creo que también mi casa quiere salvar, pero yo he de traer también el mensaje, ese mismo mensaje que me ha hecho salvo, que me ha traído perdón a mi vida, a mi alma, lo he de traer también a mi hogar. Y fue exactamente lo que hizo este hombre, porque estos versículos dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Hermanos, la fe viene por el oír. La fe viene por el oír y no va a cambiar la forma. Nuestra familia también necesita oír el mensaje. También Dios quiere mostrar gracia y misericordia a nuestra familia, hermanos. A nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros hijos. Dios también quiere mostrar misericordia. Y si hoy estás aquí o nos estás escuchando, nos estás viendo en Facebook, también Dios quiere mostrar misericordia y gracia a tu vida. Aquellos hombres, aquella familia, le fue anunciado también el evangelio. Todos los que estaban en su casa recibieron el evangelio. Toda la familia, los siervos y tal vez parientes o huéspedes que se estaban quedando con él, oyeron el evangelio, hermanos. ¿Recuerdas que también pasó algo similar en otro hogar? ¿Recuerdas que en otro hogar también pasó algo similar? También se bautizaron todos los de casa, casi creo que todos. ¿Cuándo fue eso? ¿Con quién fue? ¿Recuerdan ustedes? En la familia de Cornelio. También se bautizaron todos, recibieron el evangelio. Amados hermanos, no dudo que la misma esposa del carcelero estaba tan impresionada del cambio que había ocurrido en su esposo. Yo no dudo que al ver el gran milagro, los hijos de este hombre, al ver el milagro realizado, amados, como dice Juan el apóstol, y estas cosas están escritas para que creamos, hermanos. Están escritas, pero hermanos, ellos vieron aún con sus ojos. Con sus propios ojos miraron el milagro realizado. No dudo que al ver ese milagro, que nadie puede hacer, cambiar a un hombre pecador, un hombre duro, un hombre rudo, un hombre tosco, al verlo transformado la familia, ¿cómo no va a creer en aquel que había cambiado ese hombre? ¿Cómo no creer ante un milagro de tal magnitud, hermanos? ¿Cómo no igual postrarse a los pies de Cristo y entregarse por completo? ¿Cómo no? La escritura da testimonio, la familia, hermanos, creyó. Los demás en la casa del carcelero entonces creyeron individualmente al evangelio. Nos dice el verso número 34. La Biblia, hermanos, no nos está diciendo entonces que al creer tú, tu familia creerá en automático, así. Necesita oír, necesita escuchar. Tú necesitas oír, necesitas escuchar el evangelio. Si estás acá es porque Dios quiere que también conozcas este mismo mensaje que aquel hombre carcelero y su familia recibió para traer también perdón de pecados a tu vida. No te está cerrando la puerta a Dios, todo lo contrario.
Está abriendo la puerta y lo mismo que aquel carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Un mensaje sencillo, un mensaje simple pareciera, es el que tú y yo necesitamos recibir y oír. Hoy lo estamos oyendo. Aquel hombre recibió, escuchó ese mensaje y creyó. Creyó, hermanos. Cuando el evangelio se predica, hermanos, a veces nuestros ojos quieren ver así como algo rápido, así que ocurra. Pero déjame decirte que Él dijo que su palabra no volvería a él vacía sin antes haber hecho lo que Él quiere. Así que nosotros como iglesia, hermanos, hemos de predicar con libertad. Hemos de predicar, hermanos, con denuedo. Nuestro deber es predicar, es anunciar. El trabajo de convencer al pecador de su condición le corresponde solo a Dios. Esa obra solo lo puede hacer el Espíritu Santo. No te desgastes en querer tú traer a la convicción de pecado a alguien. No te desgastes en pensar, yo soy el que tiene que traer salvación a mi hijo o a mi hija, a mi pariente. Es Dios. Tu único trabajo es presentar el Evangelio. Tu único trabajo es hablar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 1 dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Solamente. Esta salvación, hermanos, fue genuina y evidente por 4 razones o consideraciones. Y con esto quiero terminar, hermanos. Perdón por el tiempo. Ya, pero estamos en lo último ya. Primero, hermanos, expresó verdadero amor por Pablo y Silas cuando tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Jesús afirmó en Juan, hermanos, capítulo 13, verso 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos de los otros, con los otros. Si algo vemos natural o sobrenatural, puedo decirte que fue una obra sobrenatural que este hombre, que este carcelero hizo, es lavar las heridas. Repito, los carceleros no eran tiernos. No estaban preocupados por la comodidad de los presos. Era inconcebible ver a alguien hacer esa obra que estaba haciendo el carcelero. Entonces, vemos esa obra evidente, hermanos. Un cambio completo, radical en la vida del carcelero. Número 2, enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y eso también habla, hermanos, de un acto de obediencia. De un acto de obediencia. Decir, yo soy creyente, yo soy hijo de Dios, pero no me quiero bautizar, no creo que Dios te haya perdonado. Algo normal que quiere hacer el creyente es hacer pública su fe. En los evangelios dice que los publicanos y las rameras venían para ser bautizados. Y públicamente, hermanos, dice la Escritura, públicamente hacían este acto. Es un acto público. Y a veces por eso es que en la iglesia decimos, invita a tu familia. Porque ellos son el testimonio, o ellos son, son los testigos del cambio que has realizado en tu vida. Ellos son los testigos de la obra que Dios ha hecho en ti. Y pueden decir amén. Y Dios pueda en un momento aún tratar el corazón de la misma familia o de los amigos, para ellos también venir a la fe. Así que, segundo, ellos se bautizaron. Mediante esa acción, hermanos, entonces se identifica pública, hay una identificación pública con Jesucristo.
¿Qué más? Mostró hospitalidad, como Lidia, así, similar. Mostró hospitalidad, algo que, repito, también no había hecho antes en su vida. Aún le puso la mesa, oye tú. O sea, un preso que le dijeron que lo cuidara rigurosamente, que lo tuviera bien encarcelado, bien atado, pero aún desobedece las órdenes y pudiendo él recibir una consecuencia como el mismo ser llevado a la cárcel, el carcelero también por desobedecer, lo trae a su casa, le pone la mesa, llevándolos a su casa, les puso la mesa. ¿Qué significa eso? Lo invitó a cenar, lo invitó a comer. ¿Y qué más? Se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amados, dice que se regocijó con todos los suyos por haber creído a Dios. El mundo diría, es una locura. Esto es una locura, hermanos. Esto es un milagro de Dios. Esta es la obra del Espíritu Santo que hace en la vida de un pecador duro, de un pecador insensible, de un pecador rudo y de un pecador transformado. Amados, esto es un milagro de Dios. Y este mismo milagro lo puede hacer también en tu vida, si solo crees en nuestro Señor Jesucristo para salvación. Por último, hermanos, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. No solo él, sino todos aquellos que creyeron ese día. Se regocijaron en Dios. Estaban agradecidos con los mensajeros también. Antes quería suicidarse. Hoy tal vez estaba dispuesto a ir a la cárcel por haber llevado a los hermanos a su casa, invitarles de comer, ponerles la mesa, lavarles las heridas, curarles. Hermanos, es la obra de Dios. Y eso mismo también puede hacer en tu vida si confías en Él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a orar a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Padre, que también a nosotros nos sean abiertos los ojos y nos sea revelado el Evangelio de salvación. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por cada persona que permitiste que hoy llegara, Señor, y gracias por aquellos hermanos que también nos siguen hoy. En el nombre de Jesús, te pido que los sigas bendiciendo y les sigas haciendo conforme a tu corazón, Señor. Que esa buena obra que has iniciado la continúe, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.